Recording in progress. Recording. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Íñigo. Es un placer tenerte en nuestro canal, de verdad. Yo estoy fascinado con que hayas aceptado a unirte a nosotros temporalmente. Eh, Él es un médico oficial, ¿vale? Eh, y aparte de que se formó en la medicina, pues ha tenido un periplo vital que seguramente ahora le preguntaremos y nos contestará sobre el paso de la medicina, digamos, a más alopática a una parte más energética, ¿vale? A lo largo de los años y según su experiencia vital. Pero es un verdadero placer tenerte aquí Ujú. y esperemos que te sientas cómodo y que te lo pases bien. No, el placer es mío y nada, seguro que sí, seguro que sí. O sea que por donde queráis, vosotros tirar para adelante, arrancar y por donde queráis vamos viendo. O sea que... Bueno, lo primero que vamos a hacer, la Pues bienvenida, susta tú, venga. una activación, ¡Vamos! un recibimiento, vamos a decir, una manera de protección del canal que tenemos con nuestro palo de lluvia. Y bueno, Que luego pasan cosas técnicas también, ¿sabes? Que de repente Sí, hace... siempre. ¡puch! Y bueno, dices, pero bueno, ¿qué ha pasado? el tema como comentábamos antes, a mí me llegó un vídeo a través de una prima de mi mujer que está en Salamanca, que tiene una amiga que se está tratando contigo también, y me pasó uno de los vídeos tuyos, el último creo que fue el del miedo, ¿no? El que, para que recordar quiénes somos, no vibrar en el miedo, y bueno, pues luego hemos ido viendo otros vídeos, y es que todo esto nos resuena y nos resuena bastante, todo el tema de no dar el poder a nadie, el poder lo tenemos nosotros, no dejarse llevar por esa corriente por donde nos quieren llevar, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé por qué tema empezar, pero adelante, cuéntanos un poco la visión, ¿no? Y la importancia de esto para sí, todas las yo personas. creo que un punto de partida importante sería el ver cómo tú, desde la parte más científica, has llegado al otro polo diferente, que es la parte como más energética. Vale, bueno, vamos a resumirlo Sí, de la mejor manera posible. Voy a resumirlo mucho. Lo primero de todo, bueno, yo desde pequeñito solo quería hacer medicina, con lo cual yo ya tenía una vocación, un impulso muy claro y muy fuerte. Conseguí entrar en la carrera de medicina, entré en la Universidad del País Vasco, hice la licenciatura de medicina, acabé bastante saturado ya de memorizar y vomitar y decidí en aquel momento no hacer el examen MIR para hacer después una especialidad porque en aquel momento había mucho paro médico y el examen MIR era una de las oposiciones más duras que había en España. Había 4.500 plazas para 20.000 personas, todos los años, era una vez al año y era un Cristo. Bueno, el caso es que a mí lo que más me gustaba era el campo de la trauma y sobre todo de la rehabilitación. Yo empecé por la rehabilitación, abrí una consulta y con terapias un poco más clásicas, pero siempre usando las manos también, porque yo venía del mundo del deporte, había hecho ciclismo, conocía las terapias manuales, ya me habían llamado la atención. Y digamos, resumiéndolo mucho, los primeros 10 12 años yo estuve sobre todo poco a poco metiéndome en terapias manuales y en, digamos, una rehabilitación más ortodoxa, pero introduciendo también cosas que no se dan ni en la carrera de medicina ni en la diplomatura de fisioterapia en aquella época. Me fui metiendo sobre todo por la medicina manual osteopática. Encontré en la osteopatía una explicación bastante interesante de la finura de cómo los bloqueos mecánicos, estructurales, viscerales y craneosacrales, las microelasticidades, tienen una influencia en el resto del sistema, cómo todo está relacionado. Y ya me daba una visión global del cuerpo físico, ¿no? Más global, más dinámica. A partir de ahí yo, bueno, me sigo formando y durante una formación a primeros del año 2000, 2002, 2001, 2002, por ahí, estaba en una formación de medicina osteopática de 6 años a tiempo parcial en Madrid y allí, bueno, por resumirlo mucho, descubrí que tenía una facilidad. Le vi a un compañero trabajar de una manera, de repente se me ocurrió a mí hacer algo con mis manos también y me di cuenta que mis manos de una manera automática me llevaban a unas zonas alrededor del cuerpo físico del paciente. Al darme cuenta de eso, inmediatamente fue bastante rápido, no me sorprendió curiosamente
y vi enseguida una relación entre unas zonas que yo no veía bien, pero detectaba, mis manos me llevaban o mi atención me llevaba allí, aunque yo no soy muy clarividente, pero noté enseguida una relación entre esas zonas que llaman mi atención y zonas en el cuerpo físico que cuando tú vas a explorarlas están dolorosas, congestivas o mal. Entonces veías esa relación y veías que cuando en lo sutil, en lo que vibra en una frecuencia más alta, digamos, eso que llama mi atención desaparecía, el cuerpo físico mejoraba también. Entonces, ahí lo primero que te viene es, estoy dentro del coche, de un coche que pilotamos. Y el coche no solamente el cuerpo físico, es una estructura mucho más amplia, que hay cierta gente que conserva la capacidad clarividente para verla y otros no la vemos, pero tenemos la capacidad algunos de sentir dentro del coche cómo se mueve la energía y dónde hay un atasco. Vale. Entonces empiezas a ver esas relaciones entre lo más físico y, digamos, lo más sutil, lo que vibra en frecuencias más altas. Entonces, a partir de ahí, por la evidencia clínica que voy teniendo y por la facilidad que en aquel momento descubro, pues voy dejando otras herramientas que usaba en la consulta más físicas y voy quedándome con esta observación y con este movimiento en el campo energético del paciente, viendo qué es lo que mejor se me da, es fácil para mí hacerlo. Y bueno, veo una evidencia clínica y que ocurren cosas, los pacientes mejoran muchos, algunos mantienen la mejoría, otros no la mantenían, pero yo veía que aquí había un campo muy interesante. Entonces, bueno, ahí es donde la primera, digamos, la vida te dice, bueno, ahora ya tienes esta experiencia, que es lo que te tocaba ahora, y ahora qué vas a hacer, vas a tirar para adelante o no. Entonces yo decido tirar para adelante con ello. Y digamos, desde hace 22 años hasta aquí ha sido un desarrollo continuo. Bien, ¿cuál es mi evidencia clínica? Mi evidencia clínica a día de hoy es que yo a un paciente lo puedo explorar, le cojo, hago una exploración física, noto aquí contractura aquí, bloqueo vertebral aquí, dolor aquí, voy hacia el abdomen, puedo encontrar zonas sensibles, dolorosas, congestivas, hipocondrios, epigastrio, en fin, cualquier cosa. Voy en extremidades superiores e inferiores, detecto puntos que están sensibles y dolorosos. El paciente lo coloco en la camilla, dejo que ocurra, por llamarlo de alguna manera, el tratamiento a nivel sutil. Se desencadena un tratamiento de rearmonización y cuando acaba, yo cojo al paciente, lo vuelvo a explorar, sobre todo en esas zonas que me han llamado la atención antes de tumbarlo en la camilla. Prácticamente en el 100% de los casos hay un cambio. Ese cambio luego se puede mantener o no, pero el cambio es claro. Al paciente lo levanto y le digo, te duele ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, o el tumbado. Le vuelvo a mirar el abdomen y ese dolor abdominal o esa zona congestiva, ese diafragma se ha desbloqueado, entras mejor en los hipocondrios, en fin. Los puntos de los pies, de las manos, de los brazos, de las piernas han desaparecido, tocas ahí, ahora ya no duele y va muy rápido. El paciente está 20, 25, 30 minutos en la camilla y tal. Bueno, entonces esa es la evidencia clínica. Una evidencia clínica que para el 95% de mis compañeros de profesión, la mayoría ni ha oído hablar de ello ni cree que es posible. Entonces, yo le digo al paciente, fíjate bien lo que ha ocurrido. Tu cuerpo físico ha cambiado sin tocarlo y sin tomar nada. Esa es la evidencia clínica que yo tengo todos los días en mi consulta. Bien, y también los talleres que he empezado a hacer este año, que son pues una consulta pero grupal, con varios a la vez. Vale, entonces, a partir de ahí, tú vas durante 22 años buscando, vale, ¿qué hay detrás de esos bloqueos que yo veo en la zona periférica del cuerpo físico? Entendiendo que nuestro coche, por llamarlo primero de alguna manera, ya que somos conductor y coche, nuestro coche, digamos, llegaría pues, a metro, metro y medio, 2 metros de donde está el cuerpo físico. Vale, entonces ahí, aunque yo no decodifico fácilmente las informaciones que el paciente mueve cuando está en la camilla, la vida te va poniendo gente que trabaja de otra manera, pero cuyo trasfondo es el mismo. Y ahí, por resumirlo mucho, vamos llegando de nuevo, no descubriendo, sino redescubriendo y volviendo a traer encima de la mesa cosas que se han tenido en cuenta desde hace siglos o milenios. Es decir, hay informaciones que pueden estar bloqueadas sin integrarse, que pueden venir de experiencias de esta vida, de vidas anteriores, transgeneracionales, porque estás en un clan. Luego, evidentemente, donde tú no ves se mueven muchas cosas, hay parásitos energéticos, hay entidades, hay almas desencarnadas, De hay esos un que montón quitamos de nosotros, cosas. sí, Bien, sí, vamos a sí. hacer como un Madre mía. resumen muy rápido, ¿no? De Sí, todo sí. lo que te vas encontrando, porque hay gente cuya, digamos, la manera de trabajar con terapia regresiva, con biodescodificación, con otras historias, pueden llegar a sacar a plano consciente mental más claramente lo que está ocurriendo. Yo lo que desencadeno son unas barridas muy fuertes y se mueve muchísima información de golpe. Entonces ahí normalmente el paciente nota cosas visuales, físicas, pensamientos, emociones que le vienen a mucha velocidad
a veces decodifica algo que lo relaciona claramente con una experiencia, por ejemplo, de pequeña, de cuando era pequeño, o de una vida anterior, o de algo del clan. En ese estado también puedes conectar más fácilmente con familiares fallecidos que vienen a veces a traer información. Es decir, se crea un ambiente en el cual tú entras en un estado de expansión de conciencia. Claro, esto llevado con el paso de los años, por resumíroslo mucho, las conclusiones que tú vas teniendo a día de hoy, por lo menos las mías, yo lo veo así, esto es como lo ve el doctor Íñigo Gómez Ojinaga. No me creo el poseedor de la verdad absoluta, pero es como lo veo yo. Claro, para que esas informaciones puedan validarse, y evidentemente tú ves que cuando esa información sale a la superficie, la gente tiene una catarsis y luego hay un cambio físico y psicológico, inmediatamente dices, el paso siguiente era, tenemos un coche, pero hay un conductor. Llamémosle alma, conciencia, fractal de la fuente, hijo de Dios, como os dé la gana. A mí me gusta mucho llamarlo atención sintiente, porque es muy dinámico y lo suelo explicar en consulta, no me voy a enrollar con eso. Entonces, somos un conductor que está pilotando un coche en este plano dimensional. El coche tiene varias estructuras, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico mínimo, más otras divisiones que a veces depende de qué cultura ancestral te vas a buscar, claro, porque todo esto ya está descrito, la medicina Sí, sí. hindú, la Sí, medicina sí. inca, está descrito desde hace miles de años. Bien, entonces volvemos a coger eso, lo volvemos a traer aquí y bueno, creo que en estos momentos hay que recordar todo eso para traerlo aquí, desmontando lo que el sistema lleva tiempo queriendo ocultar, sobre todo en Occidente. Sí. Entonces, esta es la evidencia clínica que yo tengo. Entonces, vas a día de hoy, pues digamos, progresando. Te das cuenta que al final el único que puede sanarse es el propio paciente. Resumiéndolo mucho. ¿Por qué? Porque realmente solo existen, a mi humilde modo de ver, procesos de autosanación. Lo que pasa es que tú te puedes apoyar en un producto, en una sustancia, en una terapia, en una persona, en cualquier cosa que te atraiga mucho, te funciona y el sistema va a intentar que no des el paso final del cambio de paradigma. Es decir, sigue dando el poder fuera, no veas que el poder lo tienes tú. Entonces te fijas en la técnica, en el terapeuta, en el médico que te ha sido, Sí. oye, ¿qué mejoría he tenido? Que me encuentro mejor, ha habido un cambio claro, evidente, sentido y crees que ha sido lo de fuera lo que te ha sanado. Y yo insisto ya desde hace, sobre todo los últimos 2 años, muchísimo, y mi enfoque es este, es decir, yo te ayudo a desencadenar un proceso, pero el proceso lo desencadenas tú. Yo lo que te doy es más potencia. Entonces, en ese proceso, tú tienes una capacidad de desencadenar muchas cosas que van de la mano de la rearmonización de toda tu estructura del coche desde lo más sutil a lo más denso. Por eso el cuerpo físico cambia y cambia muy rápido. Cuando en lo más sutil se modifica, el cuerpo físico le llega toda esa información. Por eso es tan dañino, bueno, tan dañino, por de alguna manera, por eso es tan triste ver que la medicina alopática se ha quedado relegada a una observación del cuerpo físico, químico, biológico, que te puede servir en una urgencia o en un momento muy determinado Sí. cuando tienes una estabilización urgente que hacer en el cuerpo físico. Pero si obviamos esas situaciones, cuando tienes un paciente que no está crítico, que no está en una urgencia real biológica, que tienes tiempo para abordarle tienes tiempo y no es ninguna urgencia, ahí tienes que volver a poner todo esto encima de la mesa porque si no te pierdes toda la película. Entonces, claro, si las informaciones que se generan en lo sutil y en lo sutil ya de entrada se están moviendo pensamientos, creencias, emociones, todo eso que está ahí, unido a informaciones de experiencias o de lo que sea, está generando disturbios, eso va a densificarse siempre en ese sentido, porque la información se mueve siempre de lo sutil a lo denso. Entonces, si yo me quedo mirando en lo denso y no ayuda al paciente a moverlo, lo que hay en lo sutil, eso muchas veces no va a desaparecer. Claro. ¿Cuál es el problema? Que cuando se nos densifica, que es lo más fácilmente detectable para nosotros, vamos corriendo al médico y el médico nos dice, en este síntoma que tienes te pongo un diagnóstico y es como un ancla que no te deja ver el bosque. Y un tratamiento Y, de fármacos, vamos a decir, de esta industria y farmacéutica, una pastillita. una pastillita y otra pastillita y clan, clan, por no decir otras cosas. Pues mira, te agradezco mucho esta explicación porque, y es que o sea, es que resuena con lo nuestro y te vamos a explicar por qué. Mira, el ejemplo que tú has puesto del coche lo ponía Víctor el otro día en el curso. O sea, no estuviste en el curso, pero
O sea, es Hablábamos decir, lo mismo, lo mismo. hablamos lo mismo, decíamos, mira, claro, la gente ponía caras, ¿no? Porque hay gente que más o menos pues venía al curso con medio aprendidos, otros que tal, y claro, cuando tú sueltas toda esta información que tú estás diciendo a gente que no lo ha oído nunca, pues ponen caras, ¿no? Incluso, no sé, digo, a ver si alguno va a tener una disonancia cognitiva, una petada de plomos o algo de esto, ¿no? Y decía Víctor, no, no, es que vosotros sois como un coche. Dice, pero Claro, no sois el coche, vosotros sois el que maneja el coche. Que claro, a yo nosotros nos les gusta, decía, claro, dale, dale, nos yo, gusta decir que yo, es la... Bueno, le plagiamos un poco a yo, Emilio Carrillo, que yo creo que fue el primero que, ahí está, sí, señor. que puso ese Grande Emilio ejemplo, que es Carrillo. muy bueno, y creo que lo hemos copiado muchos. Ah, yo no Me lo sabía, yo encanta, no- me cuando lo sacó encanta. Sí, Víctor, sí, sí, yo ni Emilio lo Carrillo, a sabía. mí, yo lo escuché, no sé, hace 15 años, puede ser, o hace 10 o 15 años, no me acuerdo. Pero cuando lo escuché, me hizo el cerebro ¡Pum! crash y dije, Sí. ostras, chaval. Y a partir de ahí, claro, yo siempre, yo soy profe de Chikun también y muchas veces se lo cuento a la gente. Digo, pero quién sois? Digo, ¿tú quién eres? Entonces, no, yo soy, digo, no, 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 no. Tú, ponte, ¿no? Y le digo, imagínate que tú tienes tu coche, ¿no? Entonces tú bajas tu coche, ¡buah! Y de repente un día, ¡pum!, te pegas un golpe tal, y te viene el perito y dicen, ¡buah!, siniestro total. Digo, ¿entonces qué hacéis? Y entonces saltó una persona del curso y dice, hombre, pues me cambio de coche, ¿no? Digo, efectivamente, te cambias de coche. Digo, entonces, digo, yo ahora mismo te digo, el coche es tu cuerpo y tú eres el conductor del coche. Entonces, claro, se quedan todos así como, Claro, ahí va, ahora, y de repente cambia claro. algo, ¿sabes? Y es que a mí Porque el ese, concepto de las reencarnaciones, de decir de las vidas pasadas o las vidas que vayas a tener claro, en este juego, vamos a decir, y nosotros poníamos el ejemplo de la ficha del Monopoly, es decir, ¿tú quién te crees que eres? ¿La ficha del Monopoly o el que maneja la o el ficha? que está jugando. Tú eres el que maneja la ficha, pero si tú te identificas con la ficha y con el cuerpo físico y todo lo sutil, como os he explicado, no lo tienes en cuenta, es decir, todo el tema de parasitario, entidades que él y yo trabajamos bastante, es decir, cuando haces una mejora, quitas un parásito, quitas una entidad, esa mejora que se produce en lo sutil, energéticamente baja lo denso, quiere decir, se produce una mejoría y eso lo hemos visto nosotros. Y eso Sí, a sí, mí me tocó por impacto vivirlo muy cerca, a principios del 25 de este año, así empecé yo este año, y dices, alá, que he quitado sí. una entidad a una persona que llevaba 6 años enferma, que fue cada vez a peor, y cuando quitas algo en lo sutil que le está fastidiando, aquí abajo en lo físico, o milagro, empieza a mejorar. Digamos que la verdadera encrucijada en la que ahora mismo el ser humano está en este Ujú, momento, y ahora tenemos una ventana de unos años que se abren para que todo esto que vosotros estáis haciendo, que mucha gente ha empezado a hacer también, ujú, coja carrerilla, es que realmente la vida ahora te va a decir, vale, tienes que decidir entre dos paradigmas. En uno, eres o no eres un alma encarnada. Si realmente crees que eres un alma encarnada, es decir, más allá de las teorías y de los dogmas religiosos, necesitas la experienciación que antes se hacía, antiguamente se hacía. O sea, no solamente estaba el trasfondo teórico espiritual de la vida, sino que se conocían las leyes de la naturaleza, las fuerzas promotoras de todo, y eso se ha estado usando de una manera durante muchos siglos, hasta el siglo XVIII, toda la agricultura, en la medicina, en muchas cosas con unos metalenguajes que siempre nos han hablado de cómo funcionan las cosas de verdad, como la numerología, la astrología y muchas otras cosas. Bien, Sí, señor. ahora tienes que tener una base experienciable tuya propia para poder decir que eres un alma encarnada, porque si no, o sea, no se trata de que te lo creas o no, sino de que realmente tengas la certeza. Eso Y la es. certeza solamente puede venir de la experienciación. Y la experienciación puede ser una gama amplia de posibilidades que tienes. Desde meditaciones profundas en las que llegas a ciertos estados, terapias que te dan un punto de apoyo para que tengas ciertas experiencias que te ayudan a validar eso, que tú eso lo puedas validar y que eso digas, mira, yo he tenido estas experiencias, ha sido real y para mí esto significa que yo soy mucho más que mi coche, que mi cuerpo físico, mental y emocional. Soy algo más y eso es además lo que soy.
Y si yo soy eso, las cualidades de mi alma, de mi conciencia, están impregnando mi coche. Y la única dificultad que hemos arrastrado durante cientos o miles de años es una manipulación en el coche, en el hackeo, un hackeo en el cuerpo mental del ser humano, en el que ha entrado un software pirata que impide que se exprese el software original. Cuando tú te quitas el software pirata en una meditación profunda, en una terapia o en algo en que tú te ayudas apartas de tu mente todo ese ruido y dejas que fluya algo que está en ti, porque es lo que tú eres de verdad, ahí es donde ocurren los milagros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es un milagro. Estás expresando el software original que tienes. Estás expresándote como el alma que eres, como el conductor que eres, porque sigues siendo el conductor, pero con ese software pirata te identificas con el coche y no con el conductor. Y como el hackeo está hecho sobre todo en el coche, en el cuerpo mental del coche, en mente consciente, ahí es donde esa interferencia hace que tú generes una realidad muy distinta a la que generarías desde el software original. Y esta Claro. es ahora mismo la pelea, esta es la batalla espiritual. Recordar que somos almas encarnadas, porque por el otro lado te quieren llevar a un materialismo ateo y cientifista al extremo que ya hemos llegado, y el siguiente paso para el que no quiera moverse de ahí va a ser el transhumanismo, que Sí, lo tienes a la vuelta de la esquina. qué Sí, lástima. Entonces, es, o somos almas encarnadas y somos tecnología espiritual, o no lo somos, y eso es un camino claramente de autodestrucción. Porque en Claro. la vida, si no hay evolución espiritual, si no hay avance, callejón sin salida y hostia que te metiste. y Desde yo, nosotros dale, en el dale. curso, la idea era tratar de trasladar a las personas que decir, si realmente eres un dios, eres un ser aquí implantado que decir, tienes toda la capacidad que quieras para trabajar en esta materia, ¿no? Te has venido aquí a jugar porque has decidido entrar en este juego material, pero realmente ya lo tienes todo, tienes tal capacidad que no eres capaz, no se dan cuenta de que continuamente están creando la realidad en la que están viviendo. O sea, si tú, lo que dices tú, te das cuenta de que tú puedes generar esa realidad, ¿qué estás haciendo? Date Genera una cuenta que buena, el cuerpo genera una mental, buena. eso es, el cuerpo mental siempre controlará el físico y tu realidad más densa en tu burbuja de realidad. ¿Por qué? Porque es más sutil que el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo mental es donde está hecho el hackeo. Claro. ¿Tú qué estás haciendo a través de ese hackeo? Eres el conductor, pero estás olvidado de que lo eres. Te identificas con la materia o con cuatro cosas que te han enseñado desde pequeño y con esa programación pirata que dice tú no puedes, tú no vales, la magia no existe, tú no puedes ganarte solo, es imposible que te salga, creencias limitantes, creencias, esto no puede ser, esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible. Desde ahí, sin darte cuenta, porque eso está en la parte inconsciente, se está proyectando una realidad en tu burbuja de realidad y la estamos proyectando todos. Y claro, es una realidad que ni siquiera la queremos nosotros. Mm. Pero como está aceptada a un nivel inconsciente profundo, está emanando, porque esa información está 24 horas al día, 7 días a la semana. Y Eso muchas es. veces es muy difícil de pillarla, porque tú a un nivel consciente mental puedes empezar a tener claras ciertas cosas. Pero recuerda que en tu inconsciente sigue habiendo una emisión silente pero muy potente de cosas que van muchas veces a la contra. ¿Cómo es posible eliminar eso? Solamente a través de experiencias. Cuando tú te puedes agarrar a experiencias que te hablan de lo contrario a lo que esas creencias mentales limitantes te dicen, ahí es donde las desarmas. Poco a poco eso va calando en el inconsciente y va separando y desplazando a estas. Mm. Es decir, ejemplo práctico, quiero ponerme bien porque estoy con problemas de salud a rastro. Puede haber un deseo real de querer ponerte bien, pero como estés esperando un juicio por una invalidez que tienes pendiente, ya te aseguro yo que si tu inconsciente está a la orden que te dice no te puedes poner bien porque estamos pendientes de que nos den la invalidez. Y muchas veces el paciente ni es consciente de que eso está funcionando. Y por eso te viene una vez, esto me pasaba hace años, ahora ya no veo muchos otros pacientes, pero lo veía, ahora lo entiendes mejor. Te viene una vez, te puede hacer una mejora, pero enseguida va para atrás. Sí, porque El paciente te dice, es que no Claro, me funciona nada. está programado a Tú mismo, recibir eso. porque, claro, eres el único que puede sabotearte muchas Claro. veces. Lo que pasa es que a veces la gente se desespera porque dice, joder, si yo estoy convencido de que puede, no sé qué, sí, pero date cuenta que llevas funcionando, llevamos con esos programas cientos o miles de años sí, funcionando. No es fácil salirse de ahí. Por eso Claro. yo animo a la gente siempre a que no tire la toalla. Tú No. dale caña, que por un lado o por otro
conseguirás experiencias, conseguirás situaciones, cosas a las que poder agarrarte para seguir adelante. O sea, Mm, no es fácil salirse de esa programación, pero se puede hacer y la ventaja que tenemos ahora es que ya hay mucha gente que lo está haciendo y hay una masa crítica que ya está haciendo cosas muy interesantes. Y los que exacto. vienen por detrás lo empiezan a tener cada vez más fácil, aunque tienen que hacer su trabajo personal. Sí, sí, Exacto. sí. Eso lo Porque vivimos, eso lo hemos vivido en el curso y es lo que queríamos decirle a la gente. Hace falta trabajo personal, quitarse de muchas creencias limitantes. Hay que trabajarse uno mismo, no dar el poder al exterior. Hay que crear vuestra propia realidad, no la que ellos quieren que creemos, que así pasa, que toda la masa de esa crítica, todo ese rebaño de ovejas, va a lo que les dicen. La televisión. Pues es el medio de manipulación mental mediático donde, ay, que esto lo han dicho en la tele. No, es que ha salido un experto que ha dicho, pero qué experto ni qué niño muerto. Es decir, no, así no se puede. Entonces, nosotros hemos vivido experiencias y es lo que hemos contado a la gente. Es decir, nosotros en nuestro canal muchas veces decimos, no os contamos lo que hemos oído. Os contamos lo que hemos experimentado. El programa anterior con Jordi de Intuitu es igual. Yo he experimentado el tema de la visión intuitiva, la visión remota. Es una percepción, ¿vale? Por eso lo cuento. Y por eso, pues haré el curso. Es decir, y como eso, pues tantas y tantas cosas Sí, bueno, el otro día hablabas de la psicomagia, del tema del coche, y decía, madre mía, es que el otro día, sin ir más lejos, hubo una persona en el curso que vinieron a buscarla y decía, buah, ahora verás tú para llegar allí a aparcar. Esto supone que allí hay un sitio que se sube la gente a una montaña, que se ve todo Madrid, y ahora en verano se pone de coches hasta arriba y nosotros vivimos ahí. Y le dijo Víctor. Tú no pienses eso. Tú piensa que cuando llegues vas a encontrar un sitio. Alguien se va a ir y tú vas a encontrar un sitio. Bueno, así pasó. Mira, claro. estaban los dos muertos de risa. Me llamaron por teléfono. Pues te lo puedes creer que hemos llegado, hemos dado una vuelta y estábamos ya pensando y de repente había un chico que se ha montado el coche y se ha alargado. eso es, hay que ir darle la vuelta. Lo complicado es, Eso primero, es, eso es. tenemos experiencias que las vamos a buscar. Entonces, claro, no solamente esas experiencias que podemos estar un rato meditando o en una terapia, lo que sea, que nos puede ayudar a encontrar estas experiencias y estas sensaciones, sino el resto del día no podemos luego estar funcionando con el paradigma antiguo. Mm, Entonces, tenemos que ir buscando cosas que muchos momentos del día estemos dándole la vuelta. Claro, el que es un apasionado, por ejemplo, de la numerología o de la astrología, está reinterpretando todos los momentos del día de otra manera distinta. Entonces, él sí que está haciendo continuamente, ¿no? Pero aunque no seamos unos expertos ni en numerología, ni en astrología, ni en ningún otro lenguaje, un metalenguaje de estos, sí podemos hacer continuamente pequeñas cosas. Como es, por ejemplo, pues necesito plaza de aparcamiento. Pues venga, y si me sale lo válido. ¿Por qué? Porque solo existen sincronías. Ya es donde empezamos a deshacer ese programa que está en el inconsciente hackeándonos que dice que todo es azar y casualidad. Entonces es una de las cosas que podemos hacer. Luego, tenemos dones y talentos. Cuando estamos realmente expresándonos el software original, estamos expresándonos plenamente desde el alma, reconociendo la energía de la fuente en todo. Cuando nos estamos haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Ahí, de una Total. manera natural, estamos emanando, estamos expresándonos desde el alma. Entonces, aquellos dones y talentos que yo pueda tener, me interesa primero identificarlos y después ponerlos en marcha, ya sea como actividad laboral o sea como hobby o como lo que quieras, pero tienen que estar presentes. Y cuando estoy en ello me doy cuenta de que no me duele nada, el tiempo se me pasa muy rápido y no me entero y así. estoy Tú fíjate, en mi estado natural que es estar sano, optimista y vital. Y ese es mi estado natural, ese es el estado en el que debería estar todo el día. Por lo El de tanto, aquí. empiezo a identificar cuándo se expresa mi software original y cuándo se está expresando el software pirata. Desde luego, si tengo síntomas físicos o psicológicos de disarmonía, ahí no estoy en el software original, estoy en el pirata. Otra cosa es que pueda armonizarme o no fácilmente, pero por lo menos ya empiezo a ver una diferencia interesante. Claro. a mí el otro día cuando nos pasó eso, lo que me di cuenta, y de hace un tiempo a esta parte me pasa muy fácilmente, es que me doy cuenta enseguida de cuando la gente se autoprograma negativamente o se autoflagela negativamente, ¿no? Es decir, que, pues esta persona dijo, jo, ahora voy a atar, no sé qué, voy a atender. De hecho, él estaba programando todo lo que le iba a pasar. Es decir,
Él no solo no iba a encontrar sitio para aparcar, sino que se estaba mal de salud y tenía que mover una furgoneta porque para dejar sitio para aparcar el coche y luego irse a aparcar la furgoneta, estaba creando un programa gigantesco de dolor y sufrimiento. Entonces yo le dije, digo, espérate, frena. Digo, ¿por qué te estás autolimitando? Digo, ¿por qué te limitas? Digo, imagínate, digo, quítate todo eso. Digo, ahora piensa lo siguiente. Entonces le expresé mi experiencia, ¿no? Yo, pues esto por desgracia, de toda la vida siempre he tenido muchísima suerte aparcando. Hasta que un día me di cuenta de qué es lo que hacía. Y yo me monto en el coche, me pongo, digo, ¿dónde tengo que ir? Aquí. Digo, bueno, pues tengo que encontrar aparcamiento. Y me pongo a pensar, bueno, pues yo puedo aparcar por aquí, no sé qué tal. Pues aquí siempre sí hay sitio y tal. Entonces, te estoy hablando hace 20 años. Digo, pues aquí. Y entonces hacía una ruta mental de por dónde iba a ir y dónde iba a aparcar. Y llegaba y aparcaba. Y lo sigo haciendo a día de hoy y cada vez aparco mejor. Y digo, ¿dónde voy a aparcar hoy? Aquí. Y a la sombra. Pues a la sombra. Y ahora que hace mucho calor. Y además a la sombra. ¿Por qué? A la sombra. Y el día del curso aparqué enfrente del curso, en un sitio que había a la sombra. Allí digo, Y se convierte en un estupendo, hábito. estupendo, Exacto. claro, ¿Y qué claro, pasa? claro. Que al final no tienes casi ni que hacer el ritual, porque está ya tan Integrado. integrado Mm, que sale solo. mm. Entonces, el objetivo a largo plazo es que nuestro estado natural se esté manifestando sin tener que pensar en él. Es que el tema de todo esto, que yo creo que es crear nuestra realidad y va en nuestro campo y va en nuestra energía y va el tema que comentabas de la energía de la fuente, igual nosotros pues trabajamos con eso, con la energía de la fuente y claro, empiezas a ver cambios, empiezas a ver el tema que decías del software del pirata y el otro. Nosotros cuando decimos estamos conectados desde el corazón es la certeza, la mente es la duda. Y cuando tú estás, o sea, nosotros decimos, tenemos el trabajo de la matriz, porque tenemos que tenerlo, tenemos que pagar facturas, y luego tenemos lo que nos gusta, que es esto, que es el ayudar a la gente, el abrir conciencia. Porque muchas veces el decirle a una persona, que a lo mejor a ti te pasa en tu consulta, oye, yo te ayudo, te tal, te potencio, y luego hay gente que no se trabaja y vuelve atrás, y luego hay gente que toma conciencia y se trabaja y evoluciona. Pero a Mira, nosotros nos pasa lo mismo. te voy a contar un poco, resumiendo mucho, de los 22 años de experiencia, digamos, dos grandes fases. La primera es cuando tú descubres que tienes una facilidad para desencadenar ciertas cosas. Y luego, aunque no tengas una decodificación mental clara de lo que ocurre, a nivel consciente, empiezan a venirte sensitivos, clarividentes y tal, que te dan mucha información de lo que ocurre en la consulta. Entonces, yo hace años veía que había gente que le funcionaba y gente que no, o que no le duraba. Bien. A día de hoy, cuando tú tienes muy claro cuál es tu herramienta, tú acabas atrayendo a aquella gente a la que tu herramienta se le adapta bien. Eso Y es. casi, casi es un deseo incluso hasta inconsciente del médico o del terapeuta. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es ayudar, pero al que tu ayuda le pueda servir. Ahí es muy interesante porque en este momento en el que estamos, hay que ser conscientes de lo siguiente. Por un lado, el paciente tiene que entender que está en un proceso individual. Aquello de vengo a que usted me sane, a que usted me cure, eso se ha acabado. Pero se ha acabado, se ha acabado. O sea, el que siga en esa dinámica, no es que no le vaya a funcionar, es que eso se ha acabado. Entonces, el paciente tiene que entender que más allá de las explicaciones teóricas de una técnica, de una terapia o de cualquier cosa que le estén explicando, lo que él sienta, el grado de atracción que sienta, lo entienda o no hacia algo, es algo interesante en lo que poner su atención. Y el médico y el terapeuta tienen que entender claramente que lo que están ofreciendo es un punto de apoyo. ¿Cuál es la misión del médico o del terapeuta? Entender qué se me da bien a mí, qué es fácil para mí. A mí durante estos años he descubierto qué es lo que yo facilito, que se desencadena a nivel energético, y cuando yo más claro lo tengo, entiendo que trabajo en unas frecuencias tan sutiles que al que se puede beneficiar de ellos es gente que ya tiene hecho cierto bagaje, cierto camino. También. Entonces, hace años me venía un poco de todo, pero en los últimos años ya evidentemente me viene gente, digamos, mi espectro de pacientes vienen ya muy filtrados por el universo, por mí o por los dos, en los cuales viene aquella gente que realmente el 98% de los que vienen a mi consulta es gente que ya me conoce, que ya tiene, o que ya tiene un bagaje,
que la información que yo le puedo dar en una consulta, a lo mejor una primera consulta de hora y media, la va a entender, la va a poder integrar y luego la experiencia que va a tener en la camilla la va a poder sostener. ¿Por qué? Porque la experiencia que tú tienes en la camilla, esa rearmonización que se da porque tú desencadenas un proceso en el cual yo te puedo dar más potencia. Pero para que ese proceso se sostenga, hay que entender que como el poder lo tienes tú, si toda esa programación pirata vuelve a coger el control, toda esa estructura se vuelve a desestructurar, todo tu coche se vuelve a desestructurar en 24 o 48 horas. Entonces, ahí está la importancia del trabajo personal y también del paciente de entender qué te sientes atraído. Por eso no hay terapias mejores ni peores muchas veces, porque están, más que las terapias, son las personas que aplican unas terapias. Y tú te puedes sentir atraído hacia alguien. Ahí es donde tienes que usar tu intuición. Y luego el médico, el terapeuta, tiene que decir, vale, esto es lo que se me da bien a mí. Entonces, si yo tengo un alto índice de eficacia, es porque estoy consiguiendo que vengan la gente que se le adapta bien, en su nivel de conciencia en este momento en su vida, esto que yo hago es un buen punto de apoyo, pero sigue siendo un punto de apoyo. Es decir, el paciente lo que hace es se apoya en lo que yo le ofrezco, se le adapta muy bien a él y lo usa como una muleta. Pero no sé si os habéis dado cuenta, las muletas no se mueven solas. Las muletas te No. ayudan a dar a ti el paso. El paso lo das tú como paciente. La muleta no te lleva. Usas la muleta, pero el paso lo das tú. Y el paciente tiene que ser consciente y también el médico, el terapeuta. Porque en estos tiempos en los que todo este conocimiento que se ha estado escondiendo y metiendo bajo la alfombra sale a la superficie, también hay mucha gente que, sin mala intención muchas veces, piensa que esto es la leche, empieza a tener resultados y pasas una fase mesiánica, en la cual crees y dices, Buah, esto es la otra, soy una máquina de sanación masiva, hasta que el universo te va poniendo en su sitio. Cuando empiezas a entender que tú lo que haces es pones un punto de apoyo y el paciente, gracias a ese punto de apoyo, puede activar mucho más sus potenciales de autosanación y lo dejas a otro nivel y el paciente además es capaz de integrar esa información y de entender mejor lo que ocurre, ahí es donde realmente le ayudas al paciente. Porque el paciente empieza a ser consciente de que es él el que puede sanarse y lo que es mejor, se da cuenta de que, coño, si yo estoy siempre metido en el ajo cuando sano, es que también he estado metido en el ajo siempre cuando he enfermado. Le podemos llamar efecto nocebo y efecto placebo, que al fin y al cabo es lo mismo. Es decir, yo puedo generar la enfermedad y yo puedo sanarla. Claro. Cuando entramos ya en este circuito, hemos avanzado muchísimo. Y ahora mismo esto es lo que está ahí, porque el verdadero cambio de paradigma en el que nos encontramos no es cambiar terapias alopáticas de la medicina oficialista por terapias holísticas. Es el poder deja de estar fuera para entender que el poder emana de dentro. Si emana de dentro, siempre que sane, sano yo, independientemente de en quién me apoye y quién me ayude. Y cuando enfermo, yo también tengo que ver con ello. Claro, Por eso eso es. no puedes estar buscando fuera la técnica o la persona que te ayude a sanar o que te sane desde fuera. Puedes Nosotros, encontrar muletas, pero tú tienes que Ujú. hacer tu trabajo. Y ahí está la dificultad todavía, pero es el único camino que tenemos para avanzar en este momento. Así es como lo veo yo. sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros lo que les podemos decir, lo que hemos dicho en este curso, es que la enfermedad se genera ¿por qué? Porque no somos coherentes. Porque lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es diferente. O sea, tú piensas, ah, pues me quiero ir a... Bueno, ¿no? El otro día le pillé a mi hijo que mentía a una amiga, ¿no? Porque quería hacer lo que quería hacer la amiga. Entonces yo dije, pero ¿por qué no le dices la verdad? Que no quieres hacer eso. No, es que no sé qué, digo, pero vamos a ver, digo, si no pasa nada, si tú puedes querer hacer otra cosa, díselo y lo hablas, digo, pero no te das cuenta de que tú piensas una cosa y dices otra. Digo, pues es que tu cuerpo eso lo ve como un desequilibrio. No, o sea, no estás centrado, no eres coherente. Entonces, tu cuerpo tiene que generar algo que equilibre ese desequilibrio, ¿no? Entonces, el cuerpo genera cuando, digamos, cuando el desequilibrio es muy coherente ya mucho tiempo, o sea, es muy incoherente ya mucho tiempo, genera enfermedad, ¿no? Que es la manera que tiene el cuerpo de equilibrar ese desequilibrio que arrastras. Entonces, quiero decir, el cambio lo puedes dar tú. Igual que tú has dejado de ser coherente, empieza a ser coherente, empieza a buscar dentro de ti qué es lo que has hecho para llegar hasta este punto. Era lo que comentábamos como bloqueos emocionales. Sí, La emoción, energía en movimiento. Si tú tienes bloqueos emocionales, has tenido shock emocionales en tu vida y no has sabido liberar esas emociones, el cuerpo al final
¿qué hago con esto? Es decir, Claro. y te saca algo, al final te saca una enfermedad. Entonces de Yo ahí... en mi periplo a día de hoy lo que tengo muy claro, por lo menos también esa es mi opinión. El cuerpo Ujú. físico, exceptuando traumatismos agudos, que tampoco será casualidad que los tengas, pero exceptuando Te traumatismos partes un Hombre, brazo, una pierna, te has o caído, intoxicaciones pero agudas alimenticias, porque has sí. tomado un veneno o porque has tomado algo, exceptuando cosas así muy, muy claras, no tiene capacidad para enfermar por él mismo. El cuerpo físico está diseñado como todo para funcionar en armonía. Entonces, el cuerpo físico está recibiendo desde lo sutil toda la información. Si esa información es disarmoniosa, va a recibir una disarmonía que va a hacer que se altere su funcionamiento. Ujú. Entonces, al final, realmente no hay separación. O sea, una de las cosas que es muy interesante, llegados a ciertos niveles, es a veces la gente se obsesiona en separarlo, que si es emocional, que si es mental. No hay separación. Tu cuerpo físico te está diciendo, pasa algo, y normalmente yo no lo he empezado. ¿Pero qué? Es lo más fácil que tienes de detectar que algo va mal. Perfecto, lo uso de referencia. Después, las causas. Llegas a la conclusión de que siempre están normalmente en un plano más sutil. Y aquí es lo interesante. A veces puede que sea necesario saber qué información está detrás de la perturbación que está llegando de lo sutil a lo denso. Pues a veces es posible o a veces no. ¿Por qué digo esto? Porque también otra de las trampas que el sistema está intentando colocarte es cuando tú empiezas a ser consciente de que tienes experiencias sin integrar de esta vida, de vidas anteriores, cosas transgeneracionales que te pueden afectar. Lo que te está afectando no es la información. Si tú tienes una experiencia traumática de pequeño, no es la experiencia lo que solucionas, es la impregnación que le diste a esa experiencia, es decir, cómo viviste tú esa experiencia, lo que te está generando la impregnación. Cuando tú rompes ese quiste energético y liberas la información y esa información se integra o queda libre, ahí es donde notas el beneficio. Y esto porque es muy interesante, porque fijaros bien, nos pone de manifiesto que por muy traumática que sea una experiencia, siempre es neutra. La O sea que experiencia la es neutra. importancia se la da la persona a esa experiencia. Y ahí es Claro, cuando, catapum, te cazas a ti mismo. ¿cómo te das cuenta de esto? Pues fácilmente cuando tú has tenido, imagínate, una experiencia traumática, por ejemplo, de pequeño, que la recuerdas claramente y cada vez que piensas en ella todavía te pones mal. Sin embargo, un amigo tuyo del alma, que sigue siendo amigo tuyo, estuvo en la misma experiencia que tú, vivió lo mismo que tú, sin embargo, él no tiene esa perturbación cuando recuerda la experiencia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que él la pudo integrar, pero tú no. Integrar o no darle la importancia y tal cual la vivió, la soltó y ahí se quedó. La integró, o sea, sí, la integró. ¿Qué pasó? Imagínate que Ujú, esa información queda encapsulada. Si vieras el patrón energético, que hay gente que hasta lo llega a ver como patrón energético, una bola de energía, queda ujú. encapsulada una información que tiene que ver con algo transgeneracional, con alguna vida anterior, con algo de cuando eras pequeño, con lo que sea. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el beneficio? El beneficio es cuando tú rompes el quiste. ¿Y el quiste qué es? Es la impregnación, que normalmente suele ser miedo, culpa, ira. Ahí te puedes encontrar de todo. Rencor, bien. Pero ¿qué es lo más interesante? ¿Quién generó la impregnación? ¿Quién generó el quiste que encapsuló la información? Lo hicimos nosotros. ¿Quién puede romper el quiste? Nosotros. nosotros. Y ahí es donde te das cuenta que si yo me insisto en buscar una causa, puedo perderme en querer encontrar una información y sigo dando poder a una información que no la tiene. Porque cuando tú rompes los quistes energéticos y liberas eso, tú no estás solucionando la información, estás dejándola libre. Estás quitándole el poder que le diste a algo que no tenía poder sobre ti. Lo que pasa que cuando viviste aquello, no tuviste más remedio que sobrevivir como pudiste. Desde el olvido que tenías de que eres el alma, pues no tenías herramientas y ¡boom! Quedó encapsulada, ¿de acuerdo? Pero ¿quién encapsuló y quién metió esa piedra en la mochila que viene contigo? Lo hiciste tú, inconscientemente, pero lo hiciste tú. Y ahora empezamos a darnos cuenta que conscientemente, o mejor dicho, inconscientemente también hemos sanado cosas usando productos, terapias o personas sin darnos cuenta que hemos sido nosotros los que hemos sanado a través de eso que hemos usado.
Cuando empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a darnos cuenta del otro. Si yo tengo una información que es neutra, una experiencia que es neutra, pero yo le doy un poder, aunque sea inconscientemente, eso lo dejo bloqueado. Pero soy yo el único que puede liberarlo. Y ahí poco a poco te empiezas a dar cuenta que aquello de que no hay nada ni nadie desde fuera que a ti te pueda hacer nada si tú no abres una puerta, es cierto. Claro, esto es un proceso en el que se va llegando. La intelectualización a veces ya con toda la información que hay puede ser más accesible, pero luego eso hay que ir llevándolo a la práctica cada uno a su manera y buscando de qué manera yo puedo experienciar esto. Y claro, cuando tienes una experiencia ya no tiene nada que ver la teoría sobre la experiencia cuando la vives. Pero es Ujú. interesante todo esto porque ahora mismo tenemos que pulir muchas sutilezas. Y la más importante es que en el cambio de paradigma, si realmente el poder está dentro de verdad. Y no podemos seguir dándolo sutilmente fuera a ver, depende de qué cosas. Porque de una manera inconsciente todavía tendemos a dar poder a cosas, a experiencias, a personas y a situaciones que lo que tenemos que hacer es ver qué nos saca del centro todavía y decir, vale, aquí todavía hay una entrega de poder, no sé bien cuál es, pero tengo la experiencia de referencia. Si esta experiencia cambia, sepa o no sepa por qué me daba miedo, cuando ya no me dé miedo, ya sé que eso está solucionado. Y esto es lo Fenomenal. importante, es ver Sí. que avanzamos y que ahí físicamente nos encontramos mejor y que cada vez en el exterior hay menos cosas que nos sacan del centro. Eso creo que para mí ahora es más importante que luego la parte del entendimiento de qué has hecho. Es decir, de que esto venía de allí, vale. Eso es una segunda. Lo que nos interesa ahora es avanzar. Y para avanzar necesitamos práctica y necesitamos experiencias. Y las Fíjate, me, experiencias individuales, las que me valen a mí, las puedo compartir, pero estas son mías. Ujú. Cuando tú llegues a la tuya, entenderás lo que te quiero decir. Dale, Víctor, que querías decir pues, algo. no, no, sí, sí. No, una experiencia sobre lo que estamos hablando. Es decir, me recuerda también alguna vez que hay un colegio aquí cerca de niños, al que yo llevo a los míos, claro, y muchas veces me he encontrado, ¿no? Pues el típico niño que corre, que va en un patín, pum, y se cae. Pero bien, que no le ha pasado nada, ¿no? Pero de repente se cae, está en el suelo, ¿y qué es lo que hace? Mira, busca a su padre. Y depende de la cara que ponga el padre, el niño se echa a llorar o no. Si tú ves al padre que está tan tranquilo y dices, ah, levántate, haces el niño, se levanta, aunque tenga una herida, se levanta y ya está ahí tan tranquilo. Pero si de repente el padre hace, ay, se ha caído, y va como corriendo, el niño le mira, y porque yo lo he visto, ¿no? Yo lo he vivido y se pone a llorar, ay, se pone a gritar. Pero no estaba gritando, ni estaba llorando, estaba mirando al padre, a ver qué cara tenía el padre, a ver cuál era la reacción del padre. Y el padre le vio, y el que el padre iba tan tranquilo, no sé qué, el niño se levantaba y ya está. El que el padre, al que el padre estaba como muy nervioso, no sé qué tal cual, el niño se ponía a llorar y a gritar. O sea, quiero decir, es lo que decías tú, es depende de cómo vivas tú la experiencia, pues es Efectivamente. lo que generas, si la asimilas o no. Entonces hay Vale. gente que llega. Sí, perdona, Juan No, Carlos. no, era una pregunta. Es porque nosotros tuvimos aquí un invitado en el programa que nos comentó sobre, que habrás oído hablar de ello, sobre el Theta Healing, que es buscar que la persona, hacer que la persona busque algo en el pasado para solucionar eso. No sé si tiene que ver con lo que estabas diciendo o ese tipo de terapia. Sí, ¿Cómo lo ves tú, ese tipo de el terapia? trasfondo el trasfondo es el Es el mismo. mismo. El trasfondo es el mismo. La herramienta que a ti se te adapte bien en un momento determinado para resolver las perturbaciones, eso es lo que tienes que descubrir. Por eso no hay terapias ni mejores ni peores, es sentir que se te adapta a ti bien. Y el cambio de lenguaje que tenemos que empezar a hacer es, he ido a hacer, no sé, pues la terapia de Íñigo, o el Theta Healing, o la terapia regresiva, o la biodescodificación. Oye, he tenido una buena experiencia. ¿Esto funciona? No. Esto me Me funciona funciona a a mí. mí ahora. Me ha funcionado a mí. Igual viene el vecino del tercero y a él no le funciona. A eso le funciona otra cosa. Y esto es muy fácil de ver cuando tienes, por ejemplo, pacientes con el mismo diagnóstico, los mismos síntomas. A uno le ha funcionado, es muy, por ejemplo, a uno ha hecho una dieta A y le ha ido de maravilla. El otro, con los mismos síntomas, el segundo paciente, ha hecho una dieta Z que es antagónica a la A, pero antagónica, es decir, ni Todo los lo mismos contrario. alimentos, ni el mismo enfoque. Y sin embargo, a él también le ha funcionado.
y viene un tercer paciente con el mismo diagnóstico o los mismos síntomas, ni la A Ni la Z. ni la Z. A este lo que ha ido bien es un tratamiento homeopático, una biodescodificación o una cosa que ahí he notado. Bueno, ¿cuál es el punto en común de los tres casos? Porque los tres han salido del hoyo, los tres han evolucionado, los tres han sabido encontrar el punto de apoyo adecuado al cual han podido apoyarse en él y ha catalizado su proceso de autosanación. Lo que pasa que todavía lo vemos como que el apoyo es lo que nos sana. Ujú. Sí, Seguimos echando el poder fuera. Cuando empezamos a ver que tenemos que ver con que nosotros sanamos a través de y que el apoyo es una muleta, es un catalizador y que realmente nos funciona cuando nosotros conseguimos hacer que funcione, y como estamos desentrenados, pues a veces igual no sale, no nos sale y no sabemos qué pasa. Pero porque estamos desentrenados, solamente es eso. Entonces, este es el trasfondo. Entonces, si yo voy a algo y me funciona, ya tengo hecho un circuito de autosanación. ¿Me está funcionando? Pues no seas tonto y sigue usándolo. Claro. claro. Y yo, cada vez que tengo una migraña, me pongo a saltar a la pata coja 5 minutos en Y se casa me dando quita. vueltas y se me quita. Pues Y el Pues paciente ya adelante. me dice, está. es que yo lo hago así, le digo, pues no dejes de saltar a la pata coja, entiende que ya te darás cuenta tú también, que no es el saltar a la pata coja lo que te lo quita, pero que tú a través de saltar a la pata coja, Activas. no sé por qué, pero se me quita. Pues ya está, ya está. Y esto además, esto es siempre las técnicas chamánicas, que no es un campo mío esto, pero te cuentan, por ejemplo, me cuenta mi amigo Paco Vinagre y otra gente, chamanismo, de que el chamán te puede decir, a ver, tú necesitas saber por qué te está pasando esto. Imagínate que hay gente que necesita entender. O sea, yo esto es que, vale, te lo puedes hasta inventar. Si le das el poder suficiente, tú puedes decidir que esto que me pasa es por este motivo y lo solucionas. O sea, Ya. fijaros si O tenemos Vaya, sea, ayuda. hablaríamos toma de ya. reprogramar el subconsciente, porque nosotros estamos Claro. en un tema de reprogramación del subconsciente De lo que quiera. Le puedes llamar como te dé la gana. Para sí, sí, mí, pero el para tema mí, es activar en tu cuerpo de distintas maneras, activar a tu cuerpo, decirle a tu cuerpo, oye, majete, que esto te lo tienes que quitar. si Pumba. te lo crees, Claro. te va a Eso funcionar. es. Ahora, Eso tienes es. que Eso es. tener una certeza que al principio igual no la pillas. No, pero claro, esto es como todo, esto es como aprender a andar. El primer paso que diste te pegaste un Claro. morrón, pero luego te levantaste y seguiste, hasta que Fíjate, aprendiste a tú andar. cuando lanzas una intención, si por ejemplo lo haces dirigiendo tu atención, es decir, imagínate que tú quieres Mm. buscar algo que te perturba, quieres llegar a una información, a un quiste energético, quieres llegar a algo, ¿no? Acompañado por alguien que te acepte para lo que sea. Entonces, tú tienes la opción de buscarlo directamente o en un momento determinado querer decretar algo. Cuando haces un psicomagia a Ujú. pequeña escala, un decreto, lanzas desde, como esto lo explica muy bien mi amigo Robert Martínez, yo no lo aplico tan bien como él, pero... Tú lo haces desde el fuego, desde tu voluntad. En el agua, eso sientes como realmente, imagínate, quiero encontrar la plaza de aparcamiento. Y estás en el agua, ¿qué haces? Sientes que estás encontrando la plaza y vas a aparcar, qué guay. Bien, tienes que atravesar el aire para llegar a la tierra. La tierra es que se te va a densificar eso en forma de plaza de aparcamiento libre cuando llegues. La mente tiene que darle un correlato, es el aire. Si en la mente se te cruza una del software pirata y te dice, no te va a salir, y tienes una duda, la energía rebota. Ese es lo que llamamos nosotros el sabotaje. El La energía sabotaje, rebota. exacto, Entendiendo esto dirás, no me ha salido, pero ya sé por qué. claro, porque siempre hay un Cuando tú, por programita ahí. ejemplo, lo Mm. que buscas es, vale, en vez de ir directamente a buscar, por ejemplo, tiro de una emoción, tiro de un hilo, voy llegando, me aparece algo, visualizo algo, veo una experiencia y veo cómo viví esa experiencia. Por ejemplo, una mujer que te puede decir, el caso real, pues me dolían las rodillas, estaba en la camilla, me estaban doliendo las rodillas. Y visualicé claramente cómo estaba encima de la mesa de la cocina de pequeña, me caí, me pegué un leñazo de rodillas, pero inmediatamente lo que ella sintió es, algo parecido a lo que has comentado tú antes, Víctor, es, nadie viene a ayudarme. Ahí es donde quedó bloqueada esa experiencia. No fue caerse de rodillas y darse la hostia. Se podía haber levantado, jiji, jaja, qué hostia me he dado y no hubiera Y ya pasado. está. Pero en aquel momento ella le tocó algo en su interior que a lo mejor tocó otra información antigua o lo que sea, o esa misma, pero ella impregnó ese golpe y esa caída, esa experiencia con un sentimiento de abandono, de sentirse sola, desamparada, y ahí aquello se quedó encasquillado. Tal es así que de vez en cuando ella tenía dolores de rodilla. Está hablando de una mujer que tenía más de 60 años.
Entonces, cuando ella, en una terapia grupal, en una esto y tal, ella a veces el paciente decodifica y se da cuenta y ella entendió, coño, esto de rodillas viene con eso y tal. Bien. Pero en la manera en la que yo, por ejemplo, yo trabajo es, en vez de ir a buscar directamente, quédate en silencio y en quietud reconociendo lo que eres y a partir de ahí deja que ocurra. Es como decir, vale, yo reconozco que la energía de la fuente está en todo y mi alma está impregnada por la energía de la fuente. Por lo tanto, las cualidades de la energía de la fuente están en mí como alma. Si están en mí como alma, a través de mi alma, impregno todo el Todo, coche. tal Todo mi cual. cuerpo mental, emocional y físico está impregnado de la energía de la fuente. Lo que pasa es que lo puedo reconocer o no. Con el software pirata no estoy reconociendo eso, estoy reconociendo otras cosas. Es Con que, el software original estoy reconociendo la armonía y el poder que hay, y solo hay un poder. Y en ese momento es cuando tú puedes reventar todos los quistes energéticos, porque al reconocer que solo hay un poder en ese momento, que es el que emana de tu alma, que es la energía de la fuente, rompes todos los quistes energéticos que en ese momento hay, porque hemos dicho que la información es neutra y tú lo que estás rompiendo es la impregnación, que dicho de otra manera, energéticamente hablando, sería, yo le di un poder a algo que realmente no lo tenía y lo que hago es recuperarlo o quitárselo. ujú, Y dejo la información libre. ujú. Entonces, este trasfondo te permite jugar o bien directamente, siempre colocándote, a ser posible, en un estado con el software original. A partir de ahí puedo usar mi mente, porque la mente está al servicio del conductor. Lo que pasa es que como no nos identificamos con el conductor, sino con el coche, la Claro, Tal mente cual. está cargada de un montón de programas que la pobre está intentando interpretar la vida, cosa que no ha sido diseñada para interpretar la vida, porque ella tiene unas coordenadas de tiempo y espacio. Y el conductor claro. está fuera del tiempo y del espacio, Ese es en un uno de eterno presente. los, esa es una de las cosas que creo que es por la que nos meten miedo a la población, para no crear lo que realmente nosotros queremos y somos y no llegar a entender que somos ese conductor, sino para cohibirte, para distraer tu atención, para crear la realidad que ellos quieren. Cuando una persona está vibrando en el miedo, no puede estar conectado. Y si luego encima te llenan la mente de tonterías y de tal, más los programas que tú traes, más no sé qué, pues... Claro. Acabas, acabas, Es un milagro que salgamos alguno. acabas de describir el momento exacto en el que estamos en la batalla espiritual en la que estamos. es que es Además esto, es que que es esto. es tal cual lo dices, es una batalla espiritual. Yo eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Es una batalla espiritual total, porque el poder lo tienen todo ya. Quiero Pero es decir, tienen que... todo, tienen la economía, lo tienen todo. Entonces, ¿por qué siguen? Pero Porque porque es espiritual y hay un plan y eso yo creo que lo sabemos los que El, estamos el- aquí. el poder y el dinero son consecuencias secundarias. Lo que realmente hay detrás es un intento de dominar el alma del ser humano. eso es, Exacto. eso es. Entonces, lo que realmente el intento es de someter y dominar a seres espirituales al alma del ser humano. Mm, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no puede salir bien nunca. no, Porque los oscuratis, por muy inteligentes que sean y hayan desarrollado, y hay que entender que el chiringuito que hay funcionando ahora es un chiringuito que hay que quitarse el sombrero, porque está hecho Sí, de sí, cojones. O es sea, tela. han conseguido que la sí, gente genere una realidad que ni siquiera quiere para ellos, exacto. sin darse cuenta que lo está generando. O sea, está hecho de cojones. Lo que pasa que tú, por mucho que trabajes desde la oscuridad, necesitas energía, necesitas la luz. O sea, tú nunca vas a, nunca vas a Ya. ganar la batalla. Lo que pasa que sí puedes estirar hasta donde puedas. Y la verdad es que han conseguido estirar mucho en el sentido de llevarnos desde una aceptación de la vida con ese trasfondo espiritual, primero quitarnos la experienciación directa de la espiritualidad, quedarnos solamente en esquemas teóricos, religiosos, dogmas, luego la ciencia que ha venido a ocupar el sitio de la religión, que no te deja tampoco, no te explica cómo lo subjetivable puede modificar lo objetivable, y al final que tú te identifiques solamente con la materia y que tú llegues a Sí, aceptar como ser humano, puedas llegar a aceptar, eso lo han conseguido durante siglos, pero lo han conseguido, que sí, tú estando aquí encarnado puedas aceptar que la materia es lo único que existe. Y que las leyes pues naturales que siempre se han tenido en cuenta hasta el siglo XVIII, hablamos en Occidente, en Europa, Sí, que, que eso es folclore, que son creencias y que no, o sea, no. han conseguido, lo que pasa que eso es un callejón sin salida.
Pero hasta que ese callejón sin salida se dé, o una masa crítica de gente que para mí ya está conformada, Para mí también, sí. retome ahora, como dicen, no sé, pues dicen amigos míos también de esto, ¿no? De las eras, pongamos los hindúes, ¿no? Salimos del Sí. Kali Yuga, estamos en la edad de hierro, la edad más densa, vamos a saltar a la edad de oro otra vez. O sea, no hay un salto de, a la de bronce, a la de plata, no, nos No, saltamos no, directamente no, a la de ya Entonces, está. ¿qué Y el pasa? cambio es inminente. El despertar que se está dando Es va a ser un inminente. despertar muy, muy potente. Es exponencial, es decir, el cambio no puede ser que Sí, tú salgas dando un discurso a 40.000 personas. El cambio está de uno mismo y por contagio a lo de su eso es. alrededor. Y a Eso partir de es. ahí empieza a subir. Y es que además se les está acabando la partida. A nosotros nos gusta hablar de esto, es decir, a la oscuridad o a los oscuratis, como dices tú, que me gusta mucho esa palabra. Se les está Sí, acabando sí. el tiempo y están intentando agarrarse a un clavo ardiendo y de ahí que te están metiendo todos estos miedos, todas estas historias para intentar no soltar, no perder el tablero de juego, pero se les acaba el tiempo y la gente cada vez se está dando más cuenta de todo esto que estamos hablando nosotros. Y están los más chapuceros, porque los más inteligentes, los grandes ideólogos de todo el chiringuito probablemente ya no están. Ya estoy de acuerdo con otros que dicen, yo creo que sí. Y evidentemente tienen todavía el poder económico, el poder militar, el poder, Ya, la ingeniería social, pero hay ya una masa crítica, tiene que existir de gente que ya ha hecho el cambio, porque lo que ahora viene es el trabajo personal es lo que cambia el colectivo. exacto. Ujú. Cuando yo estoy cambiando, yo avanzo, abro puertas y dejo sendas energéticas abiertas, que a lo que vienen por detrás es más fácil. Pero además es que estoy impactando en el inconsciente colectivo, estoy cambiando los egregores mentales predominantes en el ser humano, estoy cambiando eso. Y ya hay una masa crítica que yo creo que ya está conformada y que solamente puede ir a más. Sí, irá más, Porque además esa sí. masa Mm. crítica es la que precisamente hizo que cayera el pasaporte de la vergüenza y que ciertas cosas no estén saliendo. Por mucho que nos digan que sí. Y como hay un dicho, y lo que te rondaré morena. Porque Te va a dar morena que verás. y ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que está a tu alrededor ve que tú has cambiado y ve que has mejorado y que te has trabajado y dice, coño, este tiene resultados y antes no los tenía. Y Y lo has claro, hecho tú, centrado en ti sin estar claro, pendiente de los demás, que esto es también muy importante, porque la tal gente, cual. ¿y qué puedo hacer por los demás? Ya estás haciendo por los demás la leche. Porque ese trabajo personal, esa coherencia de querer, no, yo estoy por aquí, voy buscando experiencias, voy haciendo cosas, eso es lo que impacta. Claro. Eso es lo que Sí. impacta. ¿Cómo te vas a poner a mirar alrededor, a ayudar a la gente que hay alrededor si no te ayudas a ti mismo? Si es que Claro. primero te tienes que ayudar a ti mismo, centrarte en ti y una vez que Tú tú has fíjate, Juancar, tú experimentado, fíjate dices, lo que nos pasa a nosotros en la oficina. ¿No? Somos somos compis del trabajo de la Matrix también somos compañeros. encima. Encima, o sea que ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos a todos los compis revolucionados. Porque, sí, sí, claro, sí. hemos pegado un cambio tan alucinante, ¿no? En a lo mejor poco tiempo, entre comillas. Y claro, "Joder, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Y qué no sé qué?" Y entonces explicamos, mira, pues mira, puedes hacer un ayuno intermitente, puedes hacer un no sé qué, puedes O probar no no sé cuánto. intermitente, pero bueno. Puedes, o no intermitente. Pero, quiero decir, nosotros no buscamos estar delgados, no, buscamos No, estar sanos, buscamos estar exacto. bien, buscamos estar fuertes energéticamente. Además, Ujú. yo hablo ya de la energía, a mí, mis amigos y demás me dicen, pero ¿cómo hablas de Chikun y tal? Pero si es que, digo, hay que hablar de las cosas. Digo, la energía, y no sé qué, tal cual, no es un vudú pagano ni nada, pues no, es lo No, que eres. ¿sabes lo que pasa? Eres eso. Que nos llaman, o sea, te pueden encajar en la palabra magufo. No, de magufo aquí no hay nada. Se ha No, no, acabado, os voy a decir lo que se ha acabado. Se ha Eh, acabado andarse con medias tintas eso exacto. es, o se ha eso es. acabado hablar con vergüenza, como teniendo cuidado de ver qué van a decir. Eso se ha No, acabado. Nada, nada, nada. Eso se ha no. acabado. Que, mira, yo te hablo claramente porque es mi evidencia, es mi vida, la enfoco así y tengo una evidencia. Entonces, si te molesta, es tu problema. Exacto. Y no estás de acuerdo, te respeto perfectamente que no estés de acuerdo y que no quieras saber nada. Eso es perfecto porque tampoco voy a darte la chapa. Vas a Claro, ser eso tú es. el que va a venir a preguntarme a lo mejor dentro de un tiempo, oye, tú esto que me dijiste, ahí es donde puedes dar la información. Hasta entonces yo me centro en mí. Pero si sale la conversación y se dice, o quieres divulgar algo, se acabaron las chorradas. Mm, Sí, Porque sí. si realmente somos almas encarnadas, hay que hablar de muchos temas con desparpajo y con tranquilidad y con normalidad. exacto.
Y hay que hablar de los Exacto, sueños, de las entidades, de la energía, Eso es. hay que hablar de todo con normalidad, porque todo eso está Sí, ahí. exacto. y hay que normalizarlo, El otro efectivamente. día Mira, hablábamos en el curso, perdona, Víctor, y pusimos encima de la mesa el planeta Granja Prisión. Y alguno dijo, ¿qué me está contando este? Esto es una granja de almas, es lo que estabas hablando. Quieren tener controlado al alma que está dentro de ese coche, es al que quieren tener controlado porque tienen miedo de que esas almas despierten y el juego se les vaya de las manos. Es decir, ya no vale que te digan, no, mira, es que te tienes que comprar esto. ¿Qué me estás contando? Si yo soy yo con mi esencia ahí, no, déjame de películas. Si yo estoy aquí, yo tengo el poder de todo y yo me controlo, no me hace falta la farmacia. Es decir, Yo estoy a otra cosa. Déjame de chorradas exactamente, que yo déjame de estoy a chorradas otra que yo estoy cosa. a lo mío. Bueno, estoy aquí para experimentar una cosa. Evidentemente hay que estar arriba y hay que estar abajo y están en su centro. O sea, hay que saber que hemos venido aquí a jugar, a experimentar algo en este plano, ¿vale? De acuerdo, pero no dar el poder y estar centrado en tu sitio y saber cuál es tu propósito de vida, o al menos ¿No? yo ya Y lo hemos, creo. y hemos venido a recordar, más que a traer cielo a la tierra, a Exacto, recordar que el cielo ya está en la tierra. exacto. Porque el cielo es un estado del ser, no es un sitio. eso es, eso es. Sí, sí, Es un sí. Entonces, nivel de vibración. si yo soy Mira, armonía, paz y poder en un plano más sutil en el que cual probablemente también esté ahora, pero no soy capaz de recordar, en este, pilotando este coche en este plano, también tengo la misma armonía, el mismo poder. Por lo tanto, si cuando hago una meditación profunda me voy, bascula mi atención hacia un plano más sutil y allí noto una paz, oye, qué guay, me estoy experienciando a mí. Pues eso lo puedo experienciar aquí. Y lo Exacto. único que tengo que hacer es volar con C4 toda esa programación de mierda que todavía desde el inconsciente mental me está diciendo que tú no puedes, tú no vales, no te lo mereces, la magia no existe exacto. por mi Qué culpa, por mi bueno. gran culpa, y todas esas mierdas que hay que ir Exacto. volándolas poco a poco, pero agarrándonos a qué? A experiencias. Me he tumbado, he tenido una meditación, he notado cosas, he puesto mi atención en un dolor que tenía aquí y me dolía algo y se me ha quitado. Y yo lo he hecho solo sin apoyarme en nadie, de Qué bueno. puta madre. A partir de ahora lo Exacto. intento primero yo y si no busco a quien me ayude entendiendo que lo que me va a dar es más potencia, porque en este momento a lo mejor yo no tengo todavía toda la potencia que necesito para hacer esta transmutación. Pues ya me buscaré la vida para encontrar a aquello que necesite. Esta es la dinámica. Y ese es el punto y ese es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Y ese es el mensaje, porque, es decir, cuando empiezas a escribir te salen garabatos, pero coño, tú sigues escribiendo y ya verás cuando al final aprendes a escribir. Y No me esto puedes esperar a tocar el violín bien en una a hora. la primera de cambio, es A tocar bien el decir, violín. mira, yo Díselo a estoy, mi hija la mayor. La claro, eso mayor toca el sí, violín. sí, toca el violín. Tu Sí, la hija, mayor, sí, no sí, sí. sabía yo. Mira, mira, fíjate, en mi familia es que pasa una cosa muy curiosa. Me llega mi hija mayor con 4 años. Quiero tocar el violín. Digo, ¿qué dices? Digo, pero Muy claro, mal, quiero Víctor, muy decir, mal. tiene unos padres que yo les entiendo desde que son pequeños porque yo pues he tenido un bagaje de vida y no lo voy a contar aquí, pero bueno, les doy mucho valor a muchas cosas, ¿no? Y entiendo las intuiciones que tienen. Cuando un niño te dice sin conocer nada de nada de tal, quiero tocar el violín, hay algo dentro suyo que le sale y ¿por qué el violín, no? Dice, no sé, quiero tocar. Digo, venga, vale, pues venga. Y empezamos a apuntar, empezamos no sé qué. Coño, toca el violín maravillosamente ahora. Mi hijo pequeño, 6 años, quiero tocar la flauta travesera. Y yo, ¿pero qué le pasa a esta familia? Digo, ¿qué dices? Digo, pero la flauta, si tú sabes lo que es eso. No sé, no, una flauta, pero quiero tocar la flauta, pero la flauta esa así, no, la travesera, papá. Digo, ¿pero quién te ha contado eso? No, no, nadie, pero yo quiero tocar la flauta travesera, digo. Y así Pues probablemente porque en una vida flauta anterior ha travesera, podido tocar la flauta, haber sido un exacto, virtuoso, igual eso es, que Mozart, por ejemplo, eso a es, cualquier no lo persona que sé, se le dé algo muy bien y muy rápido en una vida anterior puede claro, haber tenido eso, o lo que sea. Es un don, un talento que sí, trae, que sí, lo ha sí, podido tener en otra vida a lo mejor y por eso lo tiene más fresco, o es un don o talento que traen y que hay que dejar. Yo conocí, bueno, yo conocí, no eran pacientes de mi amigo, el doctor Juan José López Martínez, un gran médico también de Murcia que trabaja con terapia de expansión de conciencia, terapia regresiva, o ahora se llama también psicología transpersonal, que una chica que hizo la carrera de piloto en la mitad de tiempo, que justo en la mitad, o sea, se hizo, no sé si son 3 años, hizo un año y medio la carrera de piloto y madre fue mía, a su consulta y en una expansión de conciencia ya accedió a una vida anterior, que había sido un piloto de combate de la RAF y Toma había ya. sido derribado en el canal
Y era un apasionado de los aviones y además en la experiencia además pudo visualizarse la cara, visualizar la matrícula del avión, el aeropuerto donde despegó y que fue en el año 1945. Toma Mientras ya. después su compañero, que también era piloto, estaba en la consulta con mi amigo, resulta que cuando salen los dos, la tía estaba pálida, había entrado en una base de datos de la aviación británica y había descubierto la foto del tío que ella había visualizado, el número de matrícula del avión y que se había estrellado en el canal volviendo de una misión europea en 1945. Exactamente coincidía el aeropuerto, la matrícula del avión, el tipo de Toma avión y dónde se ya. había estrellado. O Madre sea, mía. Qué entonces, bueno. claro, entonces dices, entonces ¿cómo puedo hacer la carrera de piloto en la mitad de tiempo? Porque claro, ya lo Que tenías llevamos. chupado. A veces ocurren cosas de estas. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y esto que nos comentas a mí vamos, me encantaría alguna vez, porque yo empecé a meditar y hasta que no llevaba un mes no empecé a sentir la energía. Pero claro, es eso, tú empiezas a meditar, empiezas a hacer una meditación ves que te pones para la glándula pineal, para no sé qué, para tal. Te vas trabajando y de repente un día, oh milagro, empiezas a sentir la energía por todo el cuerpo y tú dices, hostias, es decir, quiero más de esto. O sea, ¿tú sabes la sonrisa que se me puso a mí aquí? Así, tumbado en la cama. O sea, y claro, es decir, quiero más de esto y quiero más de esto y empiezas. Pero claro, esa es la experiencia mía, igual que la mía puede ver la de 40.000 personas, pero si tú no empiezas y no te trabajas, Que la experiencia nadie te la puede quitar. no. Eso Los es. esquemas mentales, si no hay experienciación, puede ocurrir como a mucha gente le pasó en 2020. Había mucha gente que hablaba de estos temas y de espiritualidad y tal, que cayó, literalmente cayó, porque aunque les podía gustar, hablaban de esquemas mentales y de experiencias de otros, pero ellos no tenían su bagaje personal. Por Ujú. eso cuando la vida les apretó, les puso entre la espada y la pared, empezaron con 20.000 trapos en la boca y 400 pinchazos. Vamos a con el cuidado con el lenguaje de él, a que en YouTube no nos... Aquí no ha Entonces, entrado nada, aquí no ha entrado nada, ya te digo, es que no Ah, ha entrado nada. nada. eso normalmente los 5 años que llevo diciendo esto no han censurado ningún vídeo, o sea que eso No, se puede, de no. pinchazos y trapos y eso se puede decir. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo he llegado a ver en mi consulta gente que iba donde ciertos gurús, Ujú. ¿vales? Que habían caído y muchos alumnos estaban mucho más adelantados que ellos. ¿Y cuando lo vieron? Cuando vino la experiencia. Cuando viene Paco con la rebaja y la vida te aprieta, ahí Mm. es donde sale tu nivel real de conciencia. Ahí es donde tu bagaje experiencial se pone a prueba. Ya. Tengo la suficiente certeza para sostener esto. Ostras, he podido sostenerme porque tenía una seguridad, una certeza. Eso lo tienes. Cuando tienes tus experiencias, como la que ha comentado ahora Juan Carlos, eso ya no te lo quita nadie. No. Claro. Nadie Y te puede. es. Podremos divagar, podemos explicar, oye, pues igual es más No. por aquí, por allí, se genera así o así. Eso ya podemos. Pero lo que es la experiencia, nadie. Nadie te va a poder decir ahora, nunca más, que tú solamente eres un cuerpo físico, porque tú notas No. cosas que ningún médico alópata puede entender. No. Entonces, ahí tienes ya unas experiencias sobre las cuales ir añadiendo otras que son las que te Ujú. valen a ti. Y eso es lo que luego tú transmites. El que no haya tenido esas experiencias puede beneficiarse, pero necesita tener las suyas para poder decirte, mira, esto que tú has experienciado así, yo lo he experienciado de esta otra manera, pero te he entendido perfectamente porque sé lo que quieres decir. Ese sí lo sabe. Claro. El Eso que no ha fue. tenido, te coge, digo, qué interesante, a ver si yo encuentro las mías que me permiten Claro. llegar, pero no hay que copiar, intentar copiar, hay que buscar las genuinas, las de uno mismo. ¿Qué me funciona a mí? ¿Por dónde creo que tengo que ir yo? Eso es lo que vale. Nosotros en el curso que dimos el otro día, aparte de una teoría, creímos conveniente hacer ejercicios prácticos para que la gente pudiera experimentar ciertas cosas. Hubo gente que sí que las experimentó, que veías que les llegó, que se les caían las lágrimas, que les llegó, que vieron experimentaron eso. Y claro, nuestra idea es, oye, esto es lo que nosotros hemos hecho, recomendamos tal, pero como esto hay en Internet, esa es una de las cosas que se pueden buscar. Es decir, tú puedes buscarte métodos de trabajo, meditaciones, cosas que a ti te funcionen, pero tienes que trabajarte. No des el poder nunca a otros. Ese fue el mensaje que repetimos una y otra vez en el Sí. curso, tal cual. Tal cual. Así que, bueno, pues para mí ha sido un placer. Yo no Ya te sé digo, ya qué. A mí también. impresionante. Nos has dado una masterclass, Íñigo. Vamos, nos has dejado fulminados.
estoy por pasarme Bueno, un día por allí, por tu consulta, para que me hagas un chequeo, aunque yo me encuentro bien. Ya Simplemente somos dos, por, ¿eh? Ya somos dos. simplemente por vivir la experiencia de decir, oye, Yo creo que sí, sería muy bueno. seguro que algo me sacas del avatar que no está como debe, que a lo mejor, oye, esto es así, no, pero... sí, sí, mi facilidad es desencadenar, ayudarte a desencadenar un proceso de autosanación a ti. O sea, muchas ah, veces la información ni siquiera la decodifico yo tampoco. ya. Yo noto Mm, los flujos. Yo noto que en tu cuerpo energético empieza a moverse información, se empieza a reestructurar y luego, sobre todo, lo más útil para mí, lo que más me ayuda mucho es explorarte antes y después. Y ahí ya, Ujú. cuando ya notas cómo te ha cambiado la exploración física, el vale. paciente dice, no solamente he tenido unas sensaciones que puedo interpretarlas de muchas maneras, sino que, Ujú, coño, mi cuerpo físico ha cambiado. vale. Entonces, sin que nadie lo toque y sin tomar nada. Entonces, ostras, si sumas eso a las experiencias y dices, y esto además me está diciendo este hombre que puedo intentarlo hacerlo yo solo, con la potencia que yo tengo y seguir investigando y seguir desarrollando, pues yo es que es Vale. lo que hago. Información, la primera sesión, ya con la primera consulta la gente ya rompes también el paternalismo terapéutico. Yo no puedo estar diciéndote cuándo tienes que venir. Yo te doy la información, te llevas a la Esto Cañares, salvo casos muy concretos que sean algunos momentos agudos de alguien que esté en un momento así muy esto, que a lo mejor te resuena verle en poco tiempo, porque igual, oye, ¿a ti qué te parece? Siempre que al paciente le resuene. La mayoría de la gente toma la información, practica y cuando si sientes que tienes que volver, tú vas a Me decidir llamas. cuándo. Mm. Vale, pues a nivel particular, yo sí te voy a escribir, porque ya que tengo tu contacto, por ayudar a un familiar mío, ¿vale? Que está ahí atascadillo, vamos a decir, y sí que me gustaría, y por lo menos que vaya a Bueno, tu consulta Si es para mira, alguien, como, recuerda que si es para alguien, tiene que decidir el Sí, sí, interesado, sí, ¿eh? ya lo sé, ya lo sé. Yo por eso yo se lo comentaré a esta persona A y que veces suele decida, ser pero... interesante, por ejemplo, si depende del nivel de conciencia que tenga, Ujú, el que le quiere ayudar de alguna manera, decirle, mira, yo por algo percibo que igual esta persona o esta otra te puede, te te puedo podría ayudar. ayudar. Te paso unos vídeos, vete viéndolos. Si te eso es, resuena, me dices y ya eso es. organizamos. Te digo para Porque, que le claro, llames o para organizar algo. Pero porque si tiene que no... haber como un clic mm, en el paciente. El paciente diga, oye, esto sí, me atrae. Oye, qué interesante. Quiero experiencia. Ahí es donde puede funcionar. Mira, de hecho, te voy a estupendo. decir, Íñigo, como yo estoy sintiendo lo que me llega de aquí, de este elemento, nos vamos a plantar cualquier día en tu consulta, los dos, y vamos a ir ahí a verte, a que nos Bueno, por lo enseñes, a que nos menos, expliques. sí, bueno, yo me he quedado con una cosa que lo han atado aquí, talleres. Sí. Talleres los das para gente que pueda aprender del método. Los talleres son El para... taller, el taller, los talleres grupales que he empezado ahora en enero, tenéis en el canal de Telegram, oye, el canal de Sí, Telegram, tengo un canal en YouTube que he abierto ahora en marzo, ujú, que se llama igual que mi canal de Telegram principal, que se llama Hacia un nuevo paradigma médico. Tú sí, pones en el de YouTube los enlaces y tienes el del canal de Telegram principal y luego otro canal en Telegram que es el de los talleres. vale. Ajá, Entonces, los talleres los estoy haciendo ahora de momento en 5 sitios, en 5 puntos de la península, con gente que es de mucha confianza, que la infraestructura la tengo puesta, o la gran parte de la infraestructura la tengo puesta. En cada punto hay gente que organiza los grupos, es decir, es cuestión de llamar. "Ay, estoy interesado en ir aquí". De momento estoy en 5 puntos porque tengo que combinar la consulta con los talleres. Los talleres son o sábado o domingo, o los 2 días en el mismo sitio, grupos de Ujú, 12. ujú. Y digamos, es como una primera consulta, pero grupal. No tienes la intimidad de la consulta a veces para comentar ciertas cosas, pero ujú. realmente como lo que importa es la experiencia y la exploración física de antes y de después, la información teórica es la misma, incluso un poco más calmada, más sosegada, se puede dar con más tiempo. Y luego en la experiencia grupal lo que sí estoy investigando es que al entrar en grupo se mueve todavía más energía, se Sí, mueven más cosas, es más potente y la gente normalmente tiene experiencias y sensaciones más cañeras, aunque en la individual también te pasa, pero Ya. es un poco lo que estoy investigando. Entonces son grupos de máximo de 12 y ahora mismo estoy haciendo pues en 5 puntos que son aquí cerca de donde vivo, en Meñaca, que es aquí una población de Vizcaya, en Caldes de Malavella, en Gerona, que es otro sitio donde tengo, en Madrid, que voy a este fin de semana precisamente, mañana y pasado tengo allí en ¿Eh? Madrid, en Tres Olivos, en Eso. una, en una zona del barrio norte de Madrid.
Y Sí, sí, luego sí. tengo en Alicante y en Padrón en La Coruña. De momento me estoy moviendo en esos 5 sitios. Igual más adelante amplío alguno más, pero es que es cuestión también No, de no, el organización, de porque hay que Tres llevar las cosas, es el Olivos. viaje, el desplazamiento. Sí, sí, Y sí. bueno, a mí me gusta conducir, pero claro, es mucho, mucho trasiego. De momento lo estoy organizando así, estoy combinando la consulta entre semana con los talleres, muchos fines de semana, pues estoy haciendo los talleres. La experiencia está siendo bastante muy bonita. Entonces, pues bueno, pues ahí es donde ya el paciente casi casi puede empezar a decir, pues me atrae más ir al taller o me atrae más ir a la consulta individual, pues decide. Pues, Víctor, yo, Yo tengo que consultarlo con mi mujer. Lo dejo aquí grabado, pero me yo no lo apunto. tengo que consultar. Yo lo que Me tengo es apunto. que como tenemos el de este que tenemos, pero sí te iremos preguntando, nos iremos informando a través de esto, porque yo sí me interesa. Sí me interesa recibir la experiencia, siempre y cuando pueda entrar en ese grupo o tú estimes conveniente que podamos entrar. Yo Pero creo por Sí, que lo bueno, los menos, grupos son de 12 y digo, sí. oye, si queréis animaros a ir a un taller, pues ¿a dónde nos pilla mejor? Pues aquí, es ver las fechas, llamáis al sitio, bueno, normalmente las fechas las voy poniendo en el canal de Ah, Telegram, vale. Ujú. el de los talleres es solamente para los talleres. Entonces, ahí voy Estupendo. poniendo las fechas, voy poniendo la foto de todos los grupos, voy poniendo las fechas nuevas que van saliendo y tenéis Ah, siempre la persona y el teléfono de contacto, o el WhatsApp o Vale, el correo de contacto. Entonces, contactáis con la persona del sitio y os va diciendo, oye, mira, pues hay una fecha aquí, está libre, podéis entrar los dos o lo que sea. ujú. Si lo que os llama es la consulta, pues ahí ya tendríais que venir hasta Munguía, al lado de Bilbao, estamos a 20 bueno, kilómetros de Bilbao, y allí ya es pues venir con tranquilidad y allí, bueno, tienes la cosa de más intimidad o de más tranquilidad en cuanto a si quieres tener algo más íntimo, pero vamos, que al final es lo que te resuena más. Estupendo. fenomenal. Pues me repito, ha sido un placer. Esto, como digo yo, para los, como decían, los oscuritati va a ser un puñetazo. Y nada más, esperamos verte y conocerte en persona, ya lo digo de corazón, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Cuenta con ello, Íñigo. Ya nos vemos. Pues Muchísimas encantado gracias, de verdad. y nada, pues nada, ya cuando tenga que ser, cuando tenga que ser el momento, pues Sí, surgirá y ya estaremos. Claro, muy eso bien. es. Gracias. Muchas gracias. A Buena tarde. vosotros. Venga. Chao.